Hola, esta es la tercera lección relacionada con los conceptos básicos de la electrostática. Ya vimos en la primera lección básicamente en qué consiste la ley de Coulomb, que es el postulado básico de la electrostática, y en la lección pasada se trató esencialmente un ejemplo que corresponde a un cascarón esférico hueco con una distribución de carga superficial uniforme. Antes de continuar, que sería prudente tratar un punto que más que nada tiene que ver con cálculo integral en varias variables, pero es algo que vamos a estar utilizando de vez en cuando, así es de que conviene pues aclarar algunas cosas que en ocasiones pueden resultar no muy claras. Entonces, por ejemplo, en el caso que veíamos en la lección anterior, se trataba de una distribución de carga perfectamente esférica, no como el dibujo que aquí vemos, y algo importante, como ya hemos visto en las aplicaciones de las fórmulas para el campo eléctrico, para el potencial electrostático, es que parametrizamos de alguna manera los vectores de la posición de las cargas y del punto donde queremos calcular el campo. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta esfera, dijimos que la esfera tenía un radio A y lo que habíamos hecho era escoger un sistema de ejes cartesianos centrado en el centro de esta esfera, y los puntos de la distribución, esto que hemos estado llamando R', los expresábamos así, como A por el seno de teta prima coseno de phi prima por I más el seno de teta prima seno de phi prima por J más el coseno de teta prima por K. Aquí, como mencionaba en la lección pasada, pues conviene simplemente para hacer una clara distinción entre las diferentes variables que aparecen en el problema, utilizar estas primas para distinguir las variables que corresponden al vector de posición R', que en este caso está sirviendo para representar los puntos en donde existe carga eléctrica, y en este problema pues eso significa que estamos hablando de los vectores de posición de los puntos de esta esfera de radio A, lo cual aquí se puede ver precisamente. Entonces, por ejemplo, cuando calculábamos el potencial en cualquier punto del espacio, digamos aquí en un punto P, que corresponde a este vector de posición R, allí entonces el potencial, por poner un ejemplo, dijimos que se puede calcular de esta manera: 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral, en este caso sigma, porque la distribución de carga era una distribución superficial de R', pensando que en general la densidad de carga no tiene por qué ser uniforme, por dA' sobre R menos R'. En el denominador podemos sustituir la expresión para el vector R', que aquí aparece, y para el punto P, el vector de posición, pues se puede expresar de diferentes formas, como ya veíamos en la lección pasada. Por ejemplo, aquí en general, si este punto P se encuentra en cualquier lugar del espacio, podríamos utilizar la representación R igual a X por Y más Y por J más Z por K, lo cual sería útil, aplicable, correcto. Quizá no lo más conveniente, pero de cualquier manera eso sería algo que podemos utilizar. En este caso, vean que los vectores R y R' están expresados en términos de los mismos vectores base, y simplemente utilizamos diferentes variables para parametrizar los vectores. Y aquí la palabra clave es esto: parametrizar. Bien, ahora en el ejemplo que veíamos en la lección pasada, que corresponde justamente a una distribución uniforme, el dA' vimos que equivale a A cuadrada por el seno de teta prima de phi prima. Y esto quizá puede no resultar de todo claro para todo mundo, así es de que creo que conviene aquí hacer un pequeño paréntesis para explicar cómo se puede hallar en forma general la expresión adecuada para dA'. La respuesta es que si ya tenemos dado el vector R' en términos de ciertas variables, por ejemplo, en este caso la R', vean, está dado el vector en términos de dos parámetros, como debe de ser, porque esta superficie de esta esfera es una superficie bidimensional, y ese hecho de que la dimensionalidad, o más precisamente la dimensión de esta superficie es 2, corresponde a tener aquí dos parámetros. Entonces,
como regla general, lo que tenemos es que si el vector de posición, y aquí voy a utilizar la notación que se emplea frecuentemente en los libros de cálculo en varias variables, si R' está expresado en función de ciertas variables que voy a llamar U' y B'. De hecho, en los textos de cálculo lo que regularmente se emplea es directamente las letras U y B, pero aquí decía, para ser consistente, voy a utilizar variables primadas para que quede claro que son los parámetros de los que depende el vector R'. En el ejemplo que veíamos en la clase anterior, U' y B' serían, por ejemplo, θ' y φ'. Entonces, la receta general es esta, que dA' se puede calcular como el valor absoluto del producto cruz de la parcial de R' con respecto a U', cruz la parcial de R' con respecto a B' por du' de B'. Esa es la expresión que se aplicaría en forma absolutamente general para cualquier superficie que esté metida en el espacio euclidiano tridimensional. Y para que veamos cómo funciona esto concretamente en el ejemplo que tratábamos en la lección pasada, vamos a calcular estas parciales, el producto cruz, etc. Entonces, en el ejemplo, bueno, aquí, perdón, antes de proceder al ejemplo, aquí simplemente separo estas expresiones que son válidas en general y ahora vamos a aplicarlo para este caso en especial. Entonces, como dije, en este ejemplo, las variables U' y B' son θ' y φ', entonces las parciales que necesitamos son justamente las parciales de R' con respecto a esas variables, y lo que se obtiene es claramente que la parcial de R' con respecto a θ', por ejemplo, sería igual a A por el coseno de θ', coseno de φ' por I, más el coseno de θ', el seno de φ' por J, y finalmente menos el seno de θ' por K, mientras que la parcial de R' con respecto a φ', que es el otro parámetro, es igual, como pueden ver, a A por el seno de θ', aquí aparece un signo menos, el seno de φ' por I, después tendríamos más el seno de θ' por el coseno de φ' por J y nada más. El último término no depende de φ', entonces sería 0, un vector 0. Entonces ahí lo ponemos de esa manera. Lo que necesito a continuación es calcular la norma del producto cruz de estos vectores, pero antes de proceder a aplicar la fórmula habitual para calcular un producto cruz en términos de un determinante, vean ustedes que podemos aquí en la segunda línea factorizar un seno de θ', lo cual nos va a simplificar un poquito el desarrollo que veremos a continuación. Entonces podemos escribir las cosas de esta manera, y entonces el producto cruz de estos vectores se va a poder determinar de esta forma. Vamos a tener un a cuadrada seno de θ'. Aquí, como debemos recordar, tenemos que podemos formar, no tenemos, pero podemos formar un determinante. En el primer renglón ponemos los vectores base i, j y k, y en el siguiente renglón las componentes de los vectores con respecto a esta base de los vectores que aquí aparecen. Sus componentes siguen a continuación, pero aquí ya utilicé la propiedad de que los factores que sean comunes en cada renglón se pueden factorizar. Entonces esta a aquí ya la factoricé y este factor también. Por eso es que tenemos un a cuadrada seno de θ'. Entonces, haciendo a un lado esos factores que ya he separado, lo que tendríamos sería en el siguiente renglón el coseno de θ', coseno de φ', y en el que sigue un menos el seno de φ'. Aquí conviene, para que los espacios que vamos dejando sean adecuados, mejor ir llenando las columnas. Para la segunda columna tendríamos en el primer renglón el vector unitario j, en el siguiente al coseno de φ' por el seno de φ', que lo estoy copiando de aquí, y después tendríamos al coseno de φ' en el último renglón. Finalmente tenemos el vector unitario k, tenemos también a menos el seno de θ' y a un 0, que son las componentes que ya obtuvimos
previamente en las derivadas parciales. Entonces, siguiendo básicamente la regla para el desarrollo por menores, esto entonces se puede escribir así, como a cuadrada seno de teta prima por la i. La i no importa si la ponemos al principio o al final, entonces la costumbre es ponerla al final. Esta i estaría multiplicada por el producto de este por este, que da 0, menos este por este, lo cual nos lleva a un seno de teta prima coseno de phi prima. Después, para la j, tendríamos aquí, siguiendo la regla de los signos que se van alternando, la componente en esta dirección sería ahora este por este, que da 0, menos este por este, que entonces nos lleva a un menos seno de teta prima, seno de phi prima, y finalmente tendríamos al vector unitario k por el menor correspondiente, que sería este con este, menos este con este. Eso nos lleva a un coseno cuadrado de, a un coseno de teta por un coseno cuadrado de phi prima, y después tendríamos más un coseno de teta por el seno cuadrado de phi prima. Entonces, usando el hecho de que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1, lo único que queda es el coseno de teta prima, como espero que haya quedado claro de esa muy rápida explicación. Entonces, esto es lo que se obtiene. De hecho, el vector que aquí hemos obtenido es un vector, de hecho es un campo vectorial definido en la superficie de esta esfera, y en realidad este vector que hemos encontrado es un vector normal a la superficie, pero para el cálculo que me interesaba, para hallar lo que vale de A', lo único que necesito es la norma del vector que aquí hemos obtenido. Pero en aquellos casos en que necesitamos no solamente a dA', sino dA' como vector, entonces recuerden que cuando hablamos de una integral de superficie, dA' como vector representa a un vector normal a la superficie. Para una superficie cerrada, la convención es fijarse en un vector que apunte hacia afuera. En este caso, justamente eso es lo que va a ocurrir. Si nos fijamos en la expresión que queda, podemos darnos cuenta de que efectivamente este vector que aquí hemos obtenido apunta hacia afuera de la superficie en dirección normal al plano tangente en cada punto, pero para la expresión que todavía se alcanza a ver en la parte superior, lo único que yo necesito es la norma del vector. Entonces, el vector, no el vector, sino más bien el elemento de área de A' sería entonces la norma del vector que acabamos de calcular, y eso entonces nos lleva a cuadrada por el seno de teta prima. Aquí en principio, al tomar la norma de este vector, habría que tomar el valor absoluto de este factor. A cuadrada no tiene problema porque es una cantidad positiva. El seno podría ser positivo o negativo, pero recordemos que teta prima toma valores entre 0 y pi, y en ese intervalo, si recordamos cómo es la gráfica del seno, tiene solamente valores positivos, así es de que aquí no necesitamos en realidad las barras de valor absoluto, sino que esto ya corresponde justamente a dicho valor absoluto. Esta cantidad va a ser siempre positiva en el intervalo que nos interesa. Lo que falta por hacer es multiplicar por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, y es tan sencillo que, aquí lo voy a hacer en detalle. Lo que tendríamos sería el seno cuadrado de teta prima por el coseno cuadrado de phi prima, más el seno cuadrado de teta prima por el seno cuadrado de phi prima, más el coseno cuadrado de teta prima, que son los cuadrados de las componentes cartesianas que aquí teníamos. De estos dos primeros términos, este coseno cuadrado y este seno cuadrado suman 1, por lo que la suma de estos dos nos da un seno cuadrado de teta prima, pero sumado con el coseno cuadrado de teta prima, eso también nos da 1. Todo lo que está dentro del radical es 1, la raíz cuadrada misma es 1, de tal manera que lo que se obtiene es simplemente a cuadrada por el seno de teta prima, pero me faltaba, aquí lo agrego a ver si cabe, el producto de d teta prima por d phi prima. Recuerden, si de un lado tenemos diferenciales, del otro lado tienen que aparecer diferenciales también. Entonces aquí ya había calculado la norma de este campo vectorial, faltan aquí las diferenciales, cosa que ya corregí, ya he agregado. Entonces aquí queda d teta prima de phi prima. Entonces esto sirve pues para explicar lo que usamos en la lección anterior. Y como decía, la ventaja de esta expresión es que es algo absolutamente general.
No importa si las coordenadas que estamos empleando son ortogonales o no, y de hecho no importa si recuerdan o no conocen la definición de coordenadas ortogonales. Esto es válido en forma absolutamente general. No vamos a tener muchas oportunidades de aplicar esta relación, pero en aquellos casos en donde se necesite, pues hay que recordar este resultado que uno puede obtener, uno puede ver cómo se deriva en los libros de cálculo diferencial en varias variables, o integral, porque aquí estamos hablando precisamente del elemento de superficie, que entre otras cosas sirve para calcular el área de alguna superficie parametrizada de esta manera. Bien, regreso entonces ahora a la parte un poquito más física. Digo un poquito porque en realidad lo que estamos haciendo son cálculos de cualquier manera, así es de que aquí la física pues está difícil desprenderla de las matemáticas que necesitamos. Entonces vamos a ver otro de los ejemplos típicos que regularmente se presentan de una manera elemental, y es un ejemplo que se presenta frecuentemente de nuevo por la sencillez de las integrales que se requieren para dicho cálculo. El caso que vamos a tratar a continuación se refiere a un hilo infinitamente largo, aunque realmente no hay mucha diferencia en el cálculo final si nos fijamos en un hilo infinito o si tratamos el caso primero de un hilo de una longitud determinada finita. Pero aquí, para seguir las costumbres, vamos a tratar el caso de un hilo infinito que, como veremos después, se puede analizar también con la ayuda de la ley de Gauss, cosa que ustedes ya seguramente conocen. Entonces, otra vez, lo que tenemos aquí que suponer es que hay una cierta densidad longitudinal de carga, que para este caso vamos a suponer que es algo constante. Es decir, vamos a suponer que cada centímetro de este hilo tiene la misma carga que cualquier otro centímetro, no importa qué tan arriba o qué tan abajo se localice. Ahora ya conocemos las expresiones para el campo y para el potencial, y en este ejemplo el cálculo del potencial mediante las fórmulas que vimos no resulta algo conveniente. El problema es que aparecen a infinitos. Pero si calculamos el campo eléctrico, ahí no hay ninguna dificultad de esa clase. Entonces lo que vamos a hacer es a calcular en cualquier punto del espacio P el valor del campo eléctrico a partir de la expresión básica que se obtiene de la definición de campo eléctrico junto con la ley de Coulomb. Entonces recordemos que para el caso de una distribución como esta, longitudinal, el campo en el punto P, que ese punto P pues va a estar representado por algún vector de posición R, va a ser igual, recuerden, a 1 sobre 4 pi epsilon 0. En este caso lo que vamos a tener es la densidad de carga longitudinal por la diferencial de longitud por el vector R menos R' sobre R menos R' al cubo. Entonces esta es la fórmula que hay que recordar. En el numerador aparece el diferencial de carga, que puede ser lambda por dl, sigma por dA o ρ por diferencial de volumen, según sea el caso. En este caso aquí las cosas son de esta manera. Y para poder calcular esto que está aquí expresado, pues conviene escoger algún sistema de ejes cartesianos de manera conveniente. Y aquí lo conveniente es escoger dichos ejes, pues de tal forma que el origen se encuentre en algún punto de este hilo y que alguno de los ejes cartesianos coincida con el hilo mismo. La costumbre es que este eje que apunta a lo largo del hilo sea el eje Z. Entonces vamos a tener los dos otros ejes, X y Y, de nuevo pensando que es un eje, un sistema de ejes derecho, de tal forma que el producto cruz de I cruz J nos dé K, siguiendo la regla de la mano derecha. La orientación se vería entonces tal como aquí se trata de representar en ese dibujo. Entonces, de nuevo, el punto inicial es dar una parametrización para los vectores que en este caso necesitamos. Entonces, por un lado, necesitamos dar una parametrización para el vector de posición del punto donde queremos calcular el campo. Y eso, por ejemplo, como ponía arriba, eso se puede dar en términos de componentes cartesianas y de coordenadas cartesianas. Entonces aquí tenemos xy más yj más zk.
Noten que hablaba de coordenadas cartesianas y de componentes cartesianas. No es lo mismo. Aquí, por ejemplo, si regresamos a las expresiones que teníamos antes, tenemos aquí componentes cartesianas porque estamos utilizando la base I, J y K, pero aquí tenemos coordenadas cartesianas, una base cartesiana. Aquí en cambio tenemos la base cartesiana y las coordenadas esféricas. Entonces puede haber este tipo de combinaciones. Más adelante vamos a necesitar hablar también de otras bases que no sean la base I, J y K, sino que serían bases adaptadas a los sistemas de coordenadas que nos interesen, pero para el cálculo que en este caso vamos a realizar, lo que conviene es utilizar precisamente la base cartesiana, debido al hecho de que esa base en todos los puntos del espacio tiene la misma orientación. Entonces conviene dejarlo de esa manera. Entonces regreso al cálculo que estábamos comenzando a hacer. Entonces cualquiera que sea el punto P, el vector de posición correspondiente va a tener esta expresión, por supuesto. En cambio, por la manera como se escogió el origen y el eje Z, podemos darnos cuenta que el vector de posición R', que representa a los puntos donde tenemos carga, pues ese vector, aquí podemos ver un ejemplo particular, este vector R', lo podemos escribir como Z' por K. Vean que siempre este vector va a estar a lo largo del eje Z. La Z' puede ser positiva o negativa, y de hecho va a tener que ir de menos infinito a más infinito para que efectivamente recorramos toda la distribución de carga que en este caso nos interesa. Entonces la R' decía es Z' por K, y lo que sigue básicamente es sustituir lo que aquí aparece. Ahora, así como en el ejemplo anterior que tenía que ver con cargas distribuidas en una superficie, tenemos aquí una receta general para expresar el diferencial de área. Para el caso de distribuciones sobre curvas, ahí las cosas son un poquito más sencillas, porque lo que aquí ocurre es que como receta general el dL' se va a poder calcular mediante una expresión muy similar a la que veíamos más arriba para el dA', es decir, dL' va a ser la norma del vector parcial de R' con respecto a Z', que de hecho, para el caso de una curva, lo que vamos a tener es que el vector de posición va a depender de un solo parámetro, así es de que quizá aquí no sería necesario utilizar la notación de parciales, pero no hay problema si lo escribimos de esa manera, y esto multiplicado por la variable de Z'. Si en lugar de que estuviéramos utilizando como parámetro, aquí recuerden, como decía arriba, aquí el término, la idea fundamental es lo de parametrizar. Entonces el vector R ya está parametrizado en términos de tres variables, X, Y, Z. R', como estamos hablando de una curva, va a estar parametrizado por una sola variable, que en este caso es la variable Z', una coordenada cartesiana. Pero si en lugar de utilizar Z' estuviéramos utilizando algún otro parámetro, simplemente ese parámetro es el que aparecería aquí de un lado y de otro. Vean que al derivar R' con respecto a Z', lo que nos queda es el vector unitario K en este ejemplo, cuya norma es 1. Así es de que en este caso esto sería simplemente de Z'. Entonces, repito, noten ustedes que la fórmula es un tanto similar a lo que teníamos arriba. Aquí reduzco la escala para que se pueda apreciar el parecido. Entonces, en el caso de elemento de área, lo que necesitamos son dos parámetros para el vector de posición. Hacemos el producto cruz de las parciales y aquí aparecen las diferenciales de los parámetros. Para el caso de una curva, tenemos un solo parámetro, hay una sola parcial que se puede calcular y en lugar de dos diferenciales aparece uno solo. Entonces, las cosas vean que son bastante similares tanto como se puede. Bien, regreso al cálculo que estábamos haciendo. Ya lo que falta por hacer es básicamente sustituir, y en la misma manera que lo que veíamos en la lección anterior, la fase que sigue pues corresponde a calcular integrales. Entonces, en este caso lo que vamos a tener, aquí lo voy a escribir, es que el campo eléctrico en el punto R, que es el vector de posición del punto P, se va a poder escribir como lambda sobre 4pi epsilon 0. En este caso, recuerden, estamos suponiendo que lambda es constante, las constantes multiplicativas pueden salir, y entonces vamos a tener la integral de
el vector r menos r', entonces lo que eso nos da es xy más yj más z menos z' por k. Eso es justamente lo que resulta de hacer la diferencia de r menos r', como ustedes pueden convencerse. La dl', como dije, en este caso se convierte en dz'. Entonces aquí, en forma natural, la integración sería sobre la variable z'. Esta es una integral sencilla, a diferencia de las integrales dobles que aparecían en el problema de la lección pasada, porque ahí estábamos hablando de una distribución de carga superficial, y la z', como ya dije antes, tiene que ir de menos infinito a más infinito para que efectivamente recorramos todos los puntos de la distribución que en este caso nos interesa. En el denominador lo que aparece es la norma de este vector al cubo, entonces eso nos da x cuadrada más y cuadrada más z' menos z al cuadrado. Aquí recuerden, da lo mismo z' menos z que z menos z'. Lo pongo así para que se aparezca de una forma conveniente para el cambio de variable que veremos a continuación. Esto que está aquí sería la norma al cuadrado de esta diferencia, entonces falta todavía elevar todo esto a la potencia 3 medios. Entonces lo que podemos hacer a continuación es partir esta integral en dos integrales. Vean ustedes que esto es lo mismo que lambda sobre 4pi epsilon 0, que es una constante que multiplica toda la integral, y ahora la integral que queda la voy a separar de la forma que ahora les presento. Vamos a tener, bueno, mejor de una vez para que las cosas sean más convenientes. Vean ustedes que el vector xy más yj que aparece aquí al principio no depende de z'. Este término sí depende de z', pero este no. Entonces, si parto la integral en dos pedazos, uno que tenga que ver con este vector que aquí está y otro que tiene que ver con este otro, este numerador no depende de z', se puede sacar de la integral, y la integral que tengo que hacer es la integral de menos infinito a infinito de z' entre x cuadrada más y cuadrada más z' menos z al cuadrado a la 3 medios. Y la segunda integral se puede escribir así. Aquí el factor que es constante es el vector unitario k por la integral de menos infinito a infinito de z menos z' por dz', nuevamente entre x cuadrada más y cuadrada más z' menos z al cuadrado a la 3 medios. Entonces, aquí, por la experiencia que ustedes ya deben de tener, pueden darse cuenta de que para calcular esas integrales conviene hacer un cambio de variable trigonométrico, y dicho cambio consiste en lo siguiente: hacer z' menos z igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada por una tangente de algún ángulo que voy a llamar alfa. Entonces aquí lo que voy a hacer, recuerden, es reemplazar la variable de integración z', esta es la variable de integración, por una nueva variable de integración que es alfa. Aquí x, y, z son constantes, son las coordenadas cartesianas del punto P. Entonces cambio una variable por otra. Por lo tanto, la diferencial de z', es decir, si tomo diferenciales a ambos lados, este desaparece. De z' sería esta constante multiplicativa, o sea, la raíz de x cuadrada más y cuadrada, por la secante cuadrada de alfa diferencial de alfa. Entonces, lo que voy a hacer para que las cosas sean un poquito más sencillas es calcular las integrales separadamente. Y aquí, de hecho, la única que va a ser importante es la primera de estas integrales. Esta otra, simplemente por un argumento de paridad, como se dice normalmente, podemos darnos cuenta que da 0. Es decir, noten que si yo cambio z esencialmente z por z' de signo, entonces integrando cambia de signo. De hecho, el argumento es un poquito más elaborado. Es decir, en esta segunda integral, el cambio de variable que va a ser conveniente es algo de la forma, por ejemplo, u igual a z menos z', de tal forma que la diferencial de u sería igual a menos de z',
Entonces vamos a utilizar este cambio de variable en la primera integral y este cambio de variable en la segunda integral. Y ya de esta manera vamos a ver que el integrando es una función impar de u. Y como estamos integrando sobre límites simétricos, vamos a ver que efectivamente este integral vale 0. Entonces aquí me adelanté un poquito, pero vamos a ver ahora paso a paso qué es lo que ocurre con cada una de estas dos integrales. Comienzo con esta, simplemente para corregir el desorden que comencé a hacer. Entonces, esta primera integral, que es la integral de menos infinito a infinito de dz' sobre x cuadrada más y cuadrada más z' menos z al cuadrado a la 3 medios, se convierte en esto que escribo a continuación, la integral de la raíz de x cuadrada más y cuadrada por la secante cuadrada de alfa, que equivale al dz', como veíamos aquí. Y vean que cuando si recuerdan la gráfica de la tangente, por ejemplo, nos puede eso revelar que los límites de integración para la nueva variable, que es la alfa, serían menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. Ya sabemos que la gráfica de la tangente tiene asíntotas verticales, justamente en menos pi sobre 2 y más pi sobre 2, donde la función tangente tiende respectivamente a menos infinito y a más infinito, que es lo que aquí necesitamos para los límites de integración originales. Cuando se sustituye este cambio de variables aquí, lo que va a ocurrir es que esta diferencia al cuadrado nos va a dar una x cuadrada más y cuadrada, que entonces se convierte en factor común, se puede factorizar, y entonces lo que vamos a tener es x cuadrada más y cuadrada, que sale de este paréntesis, entonces va a estar elevado a la potencia 3 medios, y dentro de los corchetes vamos a tener 1 más tangente cuadrada, que es la secante cuadrada, pero la secante cuadrada a la 3 medios se convierte en una secante cúbica de alfa. Entonces esto se puede simplificar. Esto es la integral de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2. De estos factores, vean que lo que nos queda es un factor constante. Aquí podría haberlo sacado la integral, pero bueno, ya eso lo haré posteriormente. Entonces aquí queda 1 sobre x cuadrada más y cuadrada, simplemente porque 3 medios menos 1 medio son 2 medios, que es lo que aquí tenemos. Y la parte que realmente importa en lo que se refiere a la integración es esta secante cuadrada sobre esta secante cúbica, que nos da 1 sobre secante, pero 1 sobre secante es el coseno. Entonces vamos a tener aquí el coseno de alfa, lo cual es bastante conveniente por su simplicidad. Entonces todo esto es lo mismo que 1 sobre x cuadrada más y cuadrada, que como dije podemos sacarlo de la integral porque no depende de la variable de integración, que es alfa. Una primitiva para el coseno es el seno, entonces vamos a tener el seno de alfa, que hay que evaluar entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. Y finalmente podemos recordar que el seno de pi sobre 2 es 1, el de menos pi sobre 2 es menos 1, así es que vamos a tener 1 menos menos 1, que nos da un 2, así es de que el resultado es finalmente 2 entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces ese resultado lo vamos a sustituir en este lugar donde corresponde. Por otro lado, esta integral, que también tenemos que calcular, que es la integral de menos infinito a infinito de z menos z' de z', nuevamente entre x cuadrada más y cuadrada más z' menos z al cuadrado a la 3 medios, con el cambio de variable que aquí indicaba. Vean ustedes en qué se convierte. Esta diferencia simplemente nos da una u, la dz' es menos du, entonces aquí tendríamos un menos du, y en el denominador lo que va a aparecer es x cuadrada más y cuadrada más u cuadrada a la 3 medios, debido a la definición que aquí hemos hecho. Los límites de integración no cambian, o bueno, más bien sí cambian, porque la u incluye aquí un menos z'. Cuando la z', por ejemplo, se va a infinito, la u se va a menos infinito, entonces aquí tendríamos menos infinito, mientras que cuando la z' se va a menos infinito, la u se va a más infinito. Esto lo podemos escribir también de esta otra forma, como la integral de menos infinito a infinito de u sobre x cuadrada más y cuadrada más u cuadrada a la 3 medios.
Y aunque esta integral no es complicada, de hecho ya teniéndolo de esta forma, se puede ver que es posible hacer un cambio de variable adicional, tomar todo lo que está dentro de los corchetes como una nueva variable, gracias a que entonces la diferencial de todo eso sería un 2u de u, que es prácticamente lo que está aquí arriba. Pero eso resulta innecesario debido a los límites de integración que aquí nos interesan. Como los límites que tenemos aquí son simétricos con respecto al origen, y esta función, como dije antes, es una función impar de la variable u. Vean que si cambiamos u por menos u, aquí no hay diferencia, pero aquí hay un cambio de signo. Esta función, como función de u, es una función impar, y por lo tanto, al integrar entre menos infinito y más infinito, el resultado es 0. Es decir, no nos interesa mucho cuál sea alguna primitiva de esta función, sino que simplemente por paridad podemos darnos cuenta que esa integral desaparece. Lo cual es bastante razonable si pensamos en términos un poquito más físicos o más geométricos, como gusten. Si regresamos al problema original, que es este que tenemos aquí, por ejemplo, imagínense ustedes que tenemos una densidad de carga positiva a lo largo de todo este hilo. Se supone que la lambda es constante. Entonces, en este punto, si por ejemplo imaginamos una carga de prueba positiva, vamos a tener la misma componente vertical repulsiva por parte del hilo que se encuentra más arriba que del hilo que se encuentra más abajo. Por lo tanto, esas componentes podemos esperar que se cancelen. Y eso es justamente lo que está ocurriendo. La componente en K del campo eléctrico es 0. Lo único que no va a ser 0 es aquella parte que va justamente en dirección perpendicular al hilo. Este vector que aquí tenemos es un vector perpendicular al hilo, lo cual se puede ver fácilmente. La dirección del hilo es la dirección del vector unitario K. El producto punto entre este vector y este vector es 0, porque si multiplicamos primera componente con primera, segunda con segunda, etc., vamos a tener 0 más 0 más 0. Entonces son vectores perpendiculares y eso es justamente lo que uno puede esperar, insisto, de lo que ya uno conoce de electromagnetismo elemental o por razones geométricas o físicas. Finalmente, pues, el campo eléctrico en el punto R sería lambda sobre 4pi epsilon 0, que es lo que aquí ya teníamos, por el vector constante xi, bueno, constante en lo que a la integral que acabamos de hacer se refiere, y la integral que aquí teníamos que calcular da como resultado 2 entre x cuadrada más y cuadrada. Esto se puede escribir de varias formas equivalentes. Aquí, como en otros casos, pues puede ser conveniente dejar separado íntegro este coeficiente 1 sobre 4pi epsilon 0. Recuerden, su valor numérico en el sistema internacional es aproximadamente 8.9 por 10 a la 9. Entonces conviene dejarlo así para que en el caso de que necesitemos algún cálculo numérico, pues ya podamos directamente sustituir esta constante por el valor que acabo de mencionar. Lo extra que aquí aparece sería 2 lambda entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada por xi más yj sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Es decir, aquí lo que hice fue partir este denominador como el producto de estas dos raíces, lo cual es equivalente a lo que teníamos antes efectivamente, pero la razón para hacer las cosas así es porque este vector que queda aquí a la derecha es un vector unitario. Vean que lo que está en el denominador es justamente la norma del vector que aparece en el numerador. Entonces este es un vector que solamente nos da la dirección del campo eléctrico, la magnitud es esto que aquí aparece. Entonces aquí lo que hay que observar y recordar es que para el caso de un hilo infinito, la magnitud del campo va como el inverso de la distancia al hilo. Ahora podemos recordar que para el campo electrostático, el campo siempre se puede expresar como menos el gradiente del potencial electrostático. Entonces, podríamos tratar de calcular la phi en forma directa, de acuerdo con las fórmulas generales que vimos anteriormente, pero el hecho de que aquí estemos hablando de una distribución de carga que no está acotada, trae problemas para el cálculo directo del potencial mediante una integral. Aquí lo que resulta más viable, si es que uno quiere conocer el potencial electrostático correspondiente a esta distribución de carga, es simplemente utilizar el hecho de que el campo eléctrico se tiene que expresar de esta forma, y eso entonces quiere decir
que toda esta expresión que tenemos aquí en forma original tiene que ser menos el gradiente de la phi, es decir, menos la parcial de phi con respecto a x por y, menos la parcial de phi con respecto a y por j, menos la parcial de phi con respecto a z por k. Como esta expresión no contiene a esta componente en k, entonces eso quiere decir que el potencial, lo mismo que esta magnitud, no depende de la coordenada z, solamente va a ser función de x y de y. Entonces podemos tratar de hallar cuál es esta función phi, y en este caso tal función debe de existir. Lo que requiero, por ejemplo, es que la parcial de phi con respecto a x, simplemente igualando componente a componente, tiene que ser entonces igual a menos 2 lambda sobre 4 pi epsilon 0 por x entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces aquí reuniendo este factor con la componente en la dirección y es justamente lo que aquí podemos ver una vez que nos fijamos, decía, en la componente a lo largo del vector unitario y. Entonces de aquí uno puede darse cuenta de que la phi sería igual a menos 2 lambda sobre 4 pi epsilon 0, que es una constante, por la integral de x entre x cuadrada más y cuadrada, una integral indefinida, más alguna función, voy a llamarle f mayúscula, por ejemplo, de y, que depende exclusivamente de y, nada más, porque como ya decíamos, esta phi no debe depender de z, pero sí tiene que tener dependencia en x y en y, porque precisamente aquí tenemos componentes a lo largo de y y de j. Entonces eso es lo que tendríamos para comenzar. Y ahora uno busca aquí una primitiva y claramente esto se satisface con menos lambda sobre 4 pi epsilon 0. Vean que este 2 que aparece aquí lo podemos incluir como parte del numerador dentro del integral, y justamente este 2x sería la derivada del denominador con respecto a x, es decir, una función que hace las cosas adecuadamente sería la función x cuadrada más y cuadrada. Vean que al derivar quedaría 1 entre el argumento del logaritmo por la derivada del argumento con respecto a x, que es 2x, que es lo que aquí tenemos. Entonces aquí lo único que falta es agregar una función desconocida. Y ahora lo que necesitamos también es que la parcial de phi con respecto a y, por una parte, de acuerdo con esta igualdad, eso tiene que ser igual a menos 2 lambda sobre 4 pi epsilon 0 por y sobre x cuadrada más y cuadrada. Y por otro lado, eso tiene que coincidir con la derivada de esta expresión con respecto a y. Pero si derivamos esta expresión con respecto a y, el resultado, aquí lo voy a mostrar debajo, esta parte no la necesitamos en este punto, entonces esto lo voy a comparar con menos lambda sobre 4 pi epsilon 0, que es esta constante multiplicativa, y la derivada de este logaritmo con respecto a y, pues es 1 sobre x cuadrada más y cuadrada por la derivada del argumento del logaritmo con respecto a y, lo cual nos da 2y, y tendríamos adicionalmente la derivada de esta función desconocida con respecto a y, que es lo que sale de derivar todo esto, repito, con respecto a y. Y si comparamos estas dos expresiones, podemos ver que el signo coincide, todo coincide. Esta función entonces tiene que ser 0, entonces nos podemos olvidar de ella. Podríamos tomar una constante, pero por simplicidad podemos eliminarla. Y entonces el resultado al que uno llega es que para este campo eléctrico que hemos calculado, el potencial se puede escoger de esta manera, como menos lambda sobre 4 pi epsilon 0 por el logaritmo de x cuadrada más y cuadrada, que es justamente lo que viene de esta expresión una vez que hemos eliminado esta f, que en principio podría ser cualquier constante, pero esa constante, repito, conviene tomarla igual a 0. El resultado que aquí obtenemos se puede escribir, por supuesto, de otras formas equivalentes. Otra que es conveniente pues adoptar es esta. Esto equivale a 1 sobre 4 pi epsilon 0
por 2 lambda por el logaritmo de 1 entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Vean ustedes que por las propiedades de los logaritmos, si pensamos que esto es lo mismo que x cuadrada más y cuadrada a la menos 1/2, ese menos 1/2 lo podemos sacar del logaritmo y convierte este 2 en un menos 1, tal como aparece aquí. La razón de escribirlo de esta manera es para que se parezca un poquito a lo que tenemos aquí arriba. Vean ustedes que la magnitud, como decía antes, del campo eléctrico decrece como 1 entre la distancia al hilo, y de ahí entonces uno puede esperar que el potencial electrostático vaya como el logaritmo de 1 entre la distancia al hilo, como decía anteriormente. Cuando uno está hablando de distribuciones de carga acotadas, lo conveniente es, o la costumbre, es escoger el potencial de tal manera que tienda a cero en el infinito. Vean que aquí eso no es posible. Aquí, cuando nos alejamos, esta cantidad crece sin límite, entonces el logaritmo también tiende a infinito. Entonces aquí no podemos hacer que mediante una constante, es decir, no hay ninguna elección conveniente posible para esta f, de tal manera que esta expresión tenga la propiedad que regularmente se impone de que el potencial tienda a cero en el infinito. Aquí eso no es posible y tiene que ver con que esta distribución, insisto, no es una distribución acotada, y por eso esta regla que se aplica regularmente pues no es posible emplearla en este caso. Bien, para no extenderme más, aquí vamos a terminar esta lección y vamos a hablar acerca de la ley de Gauss en la siguiente. Vamos a comenzar con algunos resultados de cálculo integral en varias variables. Hasta la próxima.